El Gobierno del Estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta conferencia que forma parte de la primera Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su conferencia la antropóloga Mariana Delgado González, directora del Centro Cultural Digital, con el tema Impacto de los medios digitales en la producción cultural. Mariana Delgado González. La Paz, Bolivia. Estudió antropología social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. En 2002 recibió la Medalla al Mérito Universitario. Desde el 2000 se desempeña como investigadora, gestora y productora de proyectos de arte, cultura, ciencia y tecnología para organizaciones privadas y públicas. De 2008 a 2016 lideró el proyecto Sonidero, un colectivo independiente dedicado a promover la cultura sonidera como una plataforma transnacional de creación, innovación, participación y comunicación en México, Estados Unidos y América Latina. En 2016 se une al equipo del Centro de Cultura Digital como coordinadora de proyectos especiales y desde enero de 2019 es su directora. Queda con todos ustedes Mariana Delgado González. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la introducción. Es un placer muy grande estar aquí compartiendo este espacio con la Secretaría de Cultura de Tabasco y con las audiencias, con las personas que se reúnan a escuchar esta plática. Espero que les sea valiosa. Retoma un poco de la experiencia y del conocimiento que tenemos en el CCD y también de otros campos en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Les voy a compartir la pantalla y para comenzar a recorrer este pizarrón. Espérenme un momentito. Bien, pues aquí estamos en mi pizarrón digital, tal cual, en esta plática que de alguna manera titulé sobre las tecnologías, el valor cultural económico y la reproducción cultural. Un pequeño entendimiento de las digitalidades y de nuestra relación con ellas. Algo que hemos visto mucho en estos últimos tiempos, o sea, una experiencia colectiva muy significativa, un momento de darnos cuenta de una manera muy rotunda y contundente, ha estado relacionado con el rol que tienen las tecnologías en nuestra vida cotidiana, en esta circunstancia de pandemia que hemos experimentado los últimos 18 meses. Y cómo entran a cumplir una serie de funciones y a resolver una cantidad de necesidades y a transformar también un montón de dinámicas, ¿no? Nunca como antes hemos estado tan conscientes. Y lo importante aquí creo que también es entender, bueno, algo con lo que quiero arrancar esta reflexión y esta historia de amor que es la que tenemos extraña con la tecnología. Tiene que ver con que en realidad pues siempre hemos estado con ella, ¿no? La tecnología no es algo, o sea, hasta la digital ya es algo que viene creciendo, fraguándose, armando, extendiéndose, sobre todo extendiéndose, intensificándose desde hace bastante tiempo. Me voy a acercar, les voy a llevar por aquí al primer momento de esta reflexión. Me parece, bueno, en humilde opinión, un momento justo en el que alguien es capaz de poner los puntos sobre las IES y decir, oigan, está pasando esto, y ese alguien es Walter Benjamin, que es la primera persona, un maravilloso investigador y pensador y escritor alemán, que es la primera persona que decide abordar de frente la relación entre la reproducción técnica
y la cultura y las artes. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? 1935, de enorme, pues, industrialización, maquinización, desarrollo, progreso, ¿no? Esas palabras tan importantísimas del siglo XX que todavía quedan en muchas calles y muchas más cosas. Y en ese momento él abre este fantástico libro con citando a Paul Valéry, poeta francés, que ya, imagínense, o sea, realmente casi hace un siglo está hablando de la conquista de la ubicuidad, creo que esa palabra ahora nos es súper, súper importante, y está muy alarmado Valéry por el crecimiento de las técnicas, la adaptabilidad y la precisión que estas implican, digamos, ¿no? Y como todo eso, como todas esa operación con la técnica sin duda que está afectando la relación y la noción misma del arte. ¿Cómo va a seguir siendo el mismo arte tan único, tan extraordinario, tan mágico, tan singular, tan irrepetible? Sí, ya está todo sujeto, ¿no? A un sistema mucho más grande, mucho más complejo y muy preciso y muy adaptable a un mundo cibernético de alguna manera, aunque no lo sabían, pero bueno, en ese momento industrial, ¿no? Entonces eso le está pasando a la cultura, vemos que de una cultura que tenía un acceso muy, pues muy de momento, muy de contexto, de circunstancia, llámese el acceso del privilegio enorme de tener, no sé, una orquesta en una corte palaciega o de la alegre suerte de estar en un carnaval, ¿no? Pero el arte, la música era algo que sucedía en ese momento, las pinturas que fueron el otro gran arte o la arquitectura, en fin, había que estar, o sea, se prestaba a esa experiencia extraordinaria. Hay muchos libros románticos del siglo XIX sobre esa experiencia, incluso, ¿no?, la idea de desmayarse frente a una obra de arte que tiene Stendhal. Y pues toda esa relación se está transformando. Los libros ya habían pasado un poco y ya vemos que, cuando entró la imprenta, ¿no? También hubo una transformación ahí, no solamente del objeto y la manera en la que llegaba ahora a las personas, pero también de las propias cosas que se podían escribir en ese soporte, ¿no? Aparecieron las novelas, se extendieron los textos, en fin. Entonces, hay un impacto muy grande en esa primera relación con la tecnología masiva. Sobre todo, creo que esa es la transformación más fuerte. Pasamos de una producción artesanal de muchas cosas, como vamos a decir, sobre libros, sobre todo, a una producción industrial. Pasamos de la experiencia estética única a este objeto de consumo masivo, luego los discos también, ¿no? Así como que liberaron al arte y a la cultura de sus creadores, ¿no? Se volvían un objeto que tenía su propia vida, ¿no? Por otra parte, también se creó así tal cual la economía de la creación, del conocimiento, del régimen intelectual, ¿no? Y se separó de los cánones, pero también sobre todo más bien de los repertorios populares, comunes, abiertos, de juego, tradicionales, ¿no? Y comenzó a aparecer ese creador, bueno, que ya lo existía también, pero bueno, se hizo una industria del creador singular. Y pasamos, y también se creó, pues se hizo una industria tal cual, y entonces esa industria tuvo una cadena de producción, de valor, que comenzó a sofisticarse, comenzó a incluir roles, ¿no? Y mediaciones, y también muchas importantes concentraciones, ¿no? O sea, y todo eso fue generado por la tecnología que nos prestaba el siglo XIX, el siglo, pues sí, XIX, XX, ¿no? Esta transformación poderosa y de un mundo más masivo, más global. En su momento para la cultura esto fue sumamente choqueante, de la misma manera en la que quizás estamos experimentando ahora muchas cosas, ¿no? Justamente
Y cuando hablo de esa misma manera, sí quiero hacer como traernos ahora al siglo XX, al siglo XXI, al 2021, ni más ni menos, tan singular experiencia que estamos teniendo todas y todos y todes en este mundo, para que hablemos igual así, ¿no? De los impactos que ha tenido la digitalización para la producción cultural, la creación, el entendimiento. Sobre todo es muy importante, digamos, sí que no tratemos a la digitalización como si fuera así un proceso mágico, sino que también lo es en alguna medida, pero no, como si fuera una caja, no como una caja negra en todo caso, algo que no podemos, algo que es grande, totalitario, inmenso, todo lo contiene y nada lo explica, ¿no? Sino que tratemos de pues justo analizarla en sus distintos niveles. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que desde finales del siglo XX, los 90, aparece el Internet, aparecen las primeras, pues ya las primeras camadas de creadores artísticos con medios digitales, que están entrando a la red y y todo esto así en el 2000, 10 años después, llega el Internet 2.0, ¿no? Que da todas estas herramientas para que no solamente naveguemos el Internet y vayamos de un lugar a otro y veamos las cosas que ya han puesto y están creando de una manera extraordinaria y completamente fresca y reverente todos esos primeros creadores digitales, sino para que todas las personas que están, por ejemplo, en las redes sociales, en los Facebooks, los Instagrams, los YouTubes del planeta, puedan a su vez comenzar a producir contenidos. Vemos esa gran apropiación desde las primeras generaciones y ya más por un diseño, digamos, comercial a esta segunda generación del 2.0, una apropiación importante de las herramientas creativas que están en el Internet y el nacimiento de esto que llaman prosumidor, ¿no? Que ya no es el público como lo concebíamos antes, la audiencia, ¿no? Que va a escuchar, que va a recibir, sí, que tiene esa función únicamente receptiva, pero que también tiene su propia agencia creativa y productiva. Entonces, cuando está pasando todo esto, ya lo veíamos, pues los últimos 10 años creo que es de lo que más hemos hablado, de cómo se produce la cantidad de fotografías que se llegan a producir en red o las horas de video que se han producido solamente en la última semana en el planeta, en fin, de todas esas cosas. Entonces vemos una explosión cultural y de cierta manera también ya venía haciéndose mucho desde las vanguardias y desde otras relaciones tecnológicas, una ruptura de lo que es la alta cultura y más bien un continuum, ¿no? En donde encontramos que justo hay muchas cosas que se comunican y gracias a la mediación, a la traducción que están haciendo ahora las tecnologías. Por otra parte, eso también sigue siendo un desafío para las instituciones, para ciertos paradigmas del arte del arte más tradicional. Hay mucho cuestionamiento, por ejemplo, de desde dónde se está haciendo el conocimiento, por qué esta jerarquía, digamos, y por qué esta exclusividad, ¿no? Porque también la linealidad, qué necesidades, casi a estas alturas la producción lineal es antinatural e inorgánica, ¿no? Entonces, a todo eso se pone muy en juego en la relación con la Internet. Pensemos en cómo se llevan los museos con las redes y los medios digitales y pues les ha costado un poquito de trabajo porque son cosas que se tienen que entender, ¿no? O sea, hay un proceso ahí abierto. También otra cosa importantísima que pasa con los medios digitales que no había pasado con la primera industrialización es que ahora sí que de pronto estamos frente a la hiperabundancia, ¿no? La idea de la escasez
que original, digamos, era la escasez del momento único de la experiencia estética y luego era la escasez de la producción limitada de vinilos y ahora la escasez, digamos, de que la copia puede ser infinita, ¿no? Y también por una parte, o sea, la copia es infinita, la distribución es mucho más vasta, hay mucho más creadores emergentes transmitiendo, compartiendo sus productos, sus creaciones desde sus singulares puntos. Entonces, de pronto estamos absolutamente frente a la hiperabundancia de contenidos, pero ahora, ¿cómo los vamos a asimilar? ¿Cómo nos vamos a acercar a ellos, ¿no? Cómo vamos a sobrevivir casi casi a la indiferenciación y cómo vamos a encontrar lo que es valioso y necesario, importante de esas obras, pues ahí también se presta a que surjan nuevas mediaciones, ya curadores, selectores, a que la inteligencia artificial esté, por ejemplo, buscando, así para que no tengamos una lista de canciones que nos va a matar, no, pues ahora es la inteligencia artificial la que está haciendo todas las relaciones algorítmicas para que nosotros estemos puntualmente recibiendo aquello que podemos, ¿no? Y que aparentemente queremos, aparentemente. Una buena pregunta. Entonces, todo eso ha entrado en nuestra vida en los últimos 10, 15 años, realmente, si pensamos cómo ha cambiado nuestra relación con la música que escuchamos, las películas que vemos, ¿no? Por otra parte, también en la medida en la que estamos aquí justamente hoy, todos y todas, escuchándonos, platicándonos, también vemos que están todo el tiempo produciéndose conocimiento y ese conocimiento, eh, al mismo tiempo que tiene muchos accesos y puede tener mucha más apertura de la que tuvo hace 10 o 20 o 50 años, siempre va a estar localizado, es decir, siempre yo soy la persona que soy, vengo de mis experiencias y de mis conocimientos, vengo con una comunidad, con una serie de relaciones entera, presente, a presentar esta plática, ¿no? Y así nos relacionamos todos en las redes, que parece que nos hace indistinguibles, pero no todo el tiempo estamos, además efecto de las propias redes, situados en lugares muy concretos y muy específicos, en donde también nunca dejar de ver un tema de brechas, de desigualdades, de fragmentos y de fracturas, o sea que no estamos en un planito, ojalá en un paisajito así perfecto de estos de 3D, sino en un plano de muchas rupturas, también con muchas crisis, con muchas carencias y muchas, sobre todo, sí subrayar la palabra desigualdad, ¿no? Donde parece que todo es igual porque todos vamos a estar ahí en el Facebook, no, 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 nada es igual. Y también las plataformas y las redes y todo en realidad sigue en el centro de un sistema con con muchas desigualdades y brechas. Entonces, un poco entender ahí más o menos es donde estamos ahora en nuestra experiencia como creadores y consumidores de cultura a través de los medios digitales y también como participantes de una cultura digital que nos reconoce, que nos habla a nosotras como personas en nuestro momento, en nuestras vidas, en nuestros conocimientos. Ahora los voy a llevar aquí a mis postitos más rosas, vamos a subirle quizás para, ojalá se pueda leer un poco más. Cuando hablamos de digitalidad, que igual, ¿de qué hablamos, no? Cuando decimos, sí, somos todos aquí ciudadanos de una cultura digital, partícipes de ella. Pues hablamos de muchas cosas, creo que es como una palabra no puede explicarlo todo, es importante desglosarla, ¿no? Bajarla a sus distintas, tratar de decir, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo digital? Por un lado, siempre la primera referencia, lo más común que encontramos, especialmente aquí en nuestro campo
pues de la práctica cultural y artística o de la economía creativa, se habla mucho de, o sea, cuando la referimos como herramientas digitales, ¿no? Y entonces hablamos de los medios para obtener un producto de una práctica, proyecto, actividad. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, pues damos por sentado, es como si las redes sociales fueran toda la digitalidad, ¿no? Las redes sociales a su vez tienen son una herramienta que a su vez tiene una serie de herramientas que permiten una cantidad de agencias y de cosas. O también, por ejemplo, los softwares, los programas, los aparatos, los dispositivos que utilizamos. En ese sentido, así, soft y hardware, todo eso son herramientas para producir alguna cosa, algún producto cultural artístico, vamos a decir, o de práctica, de gestión, de economía y de economía creativa. Esa es una parte de lo que es. Por otra parte, en sí mismas, lo digital se refiere a un medio creativo o a muchos medios creativos porque además está en continua transformación. Eso es algo súper importante de tener presente. Entonces, vemos, por ejemplo, en los últimos 20 años, pues resulta que la economía cultural y de entretenimiento más poderosa es la de los videojuegos, ¿no? Pero nos ha costado muchísimo desde el campo cultural reconocer a los videojuegos como un género de creación artística, siendo que se parecen tantísimo, por ejemplo, a la ópera, ¿no? En realidad, en esta integración masiva de lo audiovisual y lo sonoro y los guiones y la escenografía y la coreografía, en fin, ¿no? Y así como vimos los videojuegos, ahora vemos la realidad virtual, la realidad ampliada, en fin, las múltiples realidades de las que están ahora apareciendo también como una industria de inmersión que sí que tiene que ver con videojuegos, pero también tiene que ver con proyectos aeroespaciales y también se puede prestar a investigaciones de otras industrias como la médica, en fin, como que desde la creatividad se generan entornos de creación que se van sofisticando, así como en su momento se sofisticaron las películas y los audiovisuales y tal. Algo que es muy importante y que ha sido un punto muy crítico en este momento, en los últimos 18 meses, para las artes escénicas en relación a los medios creativos digitales, por ejemplo, tiene que ver con entender que no solamente se refieren a una interfaz, digamos, vamos a decir, la pantalla como la pared que atravesamos para comunicarnos con la creación, sino que también tienen sus propias lógicas y sus propias estéticas, que tú no es tan fácil como llegar a querer superponer mi estética, mi lógica, mi trabajo analógico a un medio creativo digital. Tengo que comprenderlo, tiene su propia historiografía, tiene mundos enteros adentro. Entonces eso es, digamos, también como darle esa jerarquía también de ámbito creativo, ¿no? Que a su vez ya tiene, obviamente porque ya pasó suficiente tiempo, ya tiene sus propias jerarquías, ya tiene sus pequeños Vaticanos ahí adentro, ¿no? Pero siempre va a tener un poquito de anarquía, gracias a Dios. Por otra parte, cuando hablamos de digitalidad, sí siempre nos vamos a referir a tecnologías tal cual como las entendemos normalmente, aparatos, ¿no? Producción, técnica, roles, funciones técnicas de los dispositivos. Infraestructuras, que es algo importante, ¿no? Entender que estos aparatos no existen, o sea, esto no está solo aquí conmigo, sino que forma parte de una infraestructura visible e invisible, material de cables, de tubos muy grande e inmaterial de nubes y tal, ¿no? Entonces, como reconocer que toda la culturalidad, que toda la tecnología sea cultural y no tiene una dimensión muy poderosa que ocupa mucho de nuestro planeta, de nuestro trabajo, de la energía, y
de nuestro conocimiento, digamos, para que exista el mundo sea esa red de redes. Hay un tema de conocimiento poderosísimo. Entonces, cuando hablamos de cultura digital, estamos hablando también de esos conocimientos. Y estamos hablando de siempre de un granito aquí utópico, bonito, ideológico también, de las culturas en red. Como comunidades, y aquí digo utópico, bonito, porque habla mucho de mi generación, mejor conocida como los X, y que en su momento encontramos así una comunidad de creadores en donde había oportunidades de participación y espacios para distribuir el valor cultural, para incluir una cantidad increíblemente novedosa de concepciones y de agentes y de estéticas, ¿no? Como lo que sucedió eso al final de los 90s, en los 2000s, en las culturas de jóvenes que pues a través de su relación con la red y con otras personas en la red, encontraron muchísima libertad y crearon código, crearon software, crearon una cantidad, crearon el Internet como lo conocemos, como lo conocimos en un principio, e inclusive también podrían estarse haciendo cargo, haciéndose responsables de igual el Internet que conocemos hoy, pues sigue teniendo mucho que ver con estas primeras culturas en red, con muchas de sus utopías y también con muchas eh, de sus incapacidades, de sus limitantes, ¿no? Para igual, como nos ha pasado a todos, para entender el tamaño de esta cosa. A todo esto, justo cuando hablamos del tamaño de esta cosa, es mientras en la cultura, mientras en el Centro de Cultura Digital estamos hablando así justo súper romántico y hermoso de todos estos géneros y las tecnologías y las culturas, pues es real, afuera, el mundo, hay un despliegue siempre creciente, siempre incremental de infraestructuras digitales suaves y duras. La economía digital hoy por hoy explota con todo. Vemos como, por ejemplo, entra a los regímenes fiscales en México por primera vez. Vemos cómo comenzamos a entender realmente cómo es una ecología que se relaciona con muchos de los sectores de producción y muchas de las industrias y opera a escalas muy grandes, escalas muy pequeñas, autónomas, completamente centralizadas y monopólicas, en fin, es como ponerse unos lentes y decir, órales, ¿no? Pero eso nos está pasando ahora también porque nuestros propios medios de vida, nuestra subsistencia como sector creativo ahorita está teniendo que ver con cómo podemos aprovechar todo lo que nos ofrece la digitalidad, ¿no? Para distribuir el bien, el servicio, el producto cultural. Y pues en la medida en la que vamos entendiendo, pues claro, se hace tanto más significativo ir hacia el diseño de políticas digitales integrales que estén atendiendo sí que los temas de hacienda y los temas de infraestructura y de inversión pública y de acceso importantemente, pero también las implicaciones que tiene en cada uno de los campos y en el nuestro específicamente desde la cultura. Ahora bien, para que suceda eso, es bien importante que en la cultura queramos hacernos cargo de esa relación, de ese rol, de lo significativo que es la tecnología para nuestras prácticas, en nuestros usos, en nuestras relaciones, ¿no? Que dejemos de tratarlo como este mito, que dejemos de tratar a la tecnología, a la red, al internet, como este mito gigante. Que entendamos, digamos, que sí que todo es data, que el Internet está en absolutamente todas partes, inclusive aquellas en donde no está, que casi sentimos ahora que no hay manera de salir de ahí. Es un efecto también de la cultura en red, ¿no? La red se lo ha comido todo, se ha vuelto, es un paradigma con cosas muy buenas y también
con cosas sumamente fuertes para nuestra existencia, para nuestra experiencia, complejas de manejar para nuestras psicologías, ¿no? Ahorita todos estos temas de hiperconexión, hiperabundancia, hipermediación, hipervigilancia, hiperconcentración. También hay en la tecnología un tema que nos puede abrumar y nos puede decir, no, pues es que ya ahora sí que está todo cerrado, no hay salida, o tú nada más clávate y déjate y órale, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, no es, la tecnología tampoco puede ser, es muy importante que no sea esta cosa totalizante, absoluta, que no sea mitificada, sacralizada, oscurecida, y que no caigamos, digamos, en sus discursos. Es una parte importantísima del mundo, pero el mundo sigue lleno de otras millones de partes importantísimas también. Entonces, sí, procurarnos sacarla de ese territorio de, no, es que todo, pum, todo, la tecnología es todo, y si, porque tecnologías hay muchas, ¿no? Y a veces somos presas de ciertos discursos que pueden, ¿no? Que tienen temas ideológicos, económicos, capitalistas, sin duda, de solucionismo, de neoevolucionismo, neocolonialismos, ¿no? Muchas dependencias muy fuertes que tenemos que cuestionar, de aceleracionismo que nos está diciendo, no, pues todo ya de aquí para el real, todo ya valió queso, y algunos futurismos, ¿no? Que son bastante tristes en un momento también de crisis climática y tal. Pues es muy importante, muy importante, muy importante más bien que tratemos de encontrar justamente, si la tecnología es un tema de cómo nos relacionamos con el mundo, de, ¿por qué no hacernos cargo de nuestra relación con la tecnología? Y desde la cultura, por ejemplo, darnos cuenta que no existe esta dicotomía entre la cultura real, auténtica, verdadera, y la cultura digital, ¿no? Que pareciera que existe, sino que realmente ahorita con la actividad tan intensa estamos muy llamados a dar significado y valor estético y cultural a los objetos técnicos, a nuestra relación con ellas, y no solo pensar que la tecnología nos sirve para resolver otra cosa, sino que en esa relación con la tecnología estamos también resolviendo, encontrando nuestra cultura. Eh, es un poco, esto también es interesante, es una reflexión de un cuate que se llama Gilbert Simondon, un filósofo de la ciencia, que a mediados del siglo XX está hablando de restaurar la cultura a partir de su relación con la tecnología, de reintroducir un entendimiento de la naturaleza de las máquinas, de nuestras relaciones con ellas y como humanidad, y de los valores que involucramos en ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, justo cuando estamos hablando de las máquinas hoy por hoy, como temas de minería, exhaustión, consumo, también es cuidar qué verbos queremos, o sea, todo resulta muy agotador y muy agotante, mientras que la tecnología también se puede prestar. Es un mundo de creación, es la creación que hemos hecho como humanos, y no solamente es una, sino que tiene muchísimas maneras de ser. Acá voy a ser fiel a mis orígenes, les voy a compartir un poco de un entendimiento desde, por ejemplo, la cultura sonidera, y eso quiere decir, tradúzcase a la cultura popular del siglo XX-XXI. Puede ser sonidero en México, pero cada país de América Latina tiene su propio movimiento sonidero que habla de un gran grupo de personas que están participando de estas expresiones, ¿no? De un modo táctico, contingente, emergente, de una manera cotidiana, anónima y colectiva. No necesitan permiso que les digan, ay, tú sí puedes trabajar con la tecnología, hacerte dueño de ella, o con los repertorios culturales. Es algo que de una manera muy vital, de una manera
muy colectiva, situada, con todo el cuerpo, con toda el alma, se apropian, se toman las copias, se hacen las mezclas, se crean nuevos repertorios que recorren todo el continente, se hacen transmisiones mucho antes de que la gente sofisticada de la cultura electrónica tuviera redes. Las redes sonideras ya estaban así levantando polvo en todas las pistas de baile del continente. Y eso es entenderlo también, no son una industria cultural que funciona de otra manera en otros parámetros, sí que es informal, sí que presenta desafíos al sistema, al régimen sobre todo al régimen de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo deviene en una riqueza tan profunda, tan grande para la representación, para la identidad, para la recreación de las comunidades, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en mi experiencia, eso fue muy bonito, importante ver cómo los bailes a través del internet estaban conectando de una manera muy simultánea, diferida, hermosa, de la misma manera en la que nosotros estamos experimentando esto en estos momentos, pero en el 2005, comunidades de Chicago, con Michoacán, con Nueva York, con Puebla, con California, en fin, cómo realmente los bailes, las radios, los repertorios estaban, los chats, ni hablar, ¿no? Cómo sucedían los bailes en los chats, en fin. Esa es una parte que no podemos perder de vista. Nunca Microsoft y toda la tecnología propietaria nunca va a acabar de resolver la riqueza que tenemos como humanos. Entonces siempre tenemos que estar mirando realmente a las alternativas y siempre no olvidar el ethos de la ética, ¿no? De todas las cosas. Tener presente que existen modelos de cultura común, compartida, colaborativa, participativa, cooperativa, diversificada, que no solamente son, que sí, que están muy, por ejemplo, pensamos igual en otras relaciones hermosas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, con las naciones de la enorme, inmensa selva del Amazonas, pero que también hay cosas que se reflejan así en comunidades de creadores digitales, ¿no? Entonces son sueños que no son tan guajiros y siempre va a ser importante justo ahí, creo que entender la relación con el mundo, que entramos y salimos del hecho digital, que está conectado, que nuestro cuerpo está involucrado ahí, nuestra vida completa está jugando a entrar y salir, como a eso se refiere lo postdigital. A veces cuando, por ejemplo, justo vas a un baile y ese baile es lo postdigital, todas las canciones, todas las relaciones, todos los cha, 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 todo lo que estaba sucediendo en tus dispositivos, de pronto se corporeiza, se encuentra un plano de existencia, vamos a decir casi inmanente, ¿no? Súper, súper, súper emocionante, de experiencia compartida, algo que a lo que ojalá podamos regresar en algún momento no tan lejano, aunque sea chiquito. Ahora por lo menos sí que sabremos valorarlo, ¿no? Estamos valorando más que nunca esa relación con los espacios físicos y reales a partir de nuestras experiencias digitales. Y pues sin más, creo que he dado la vuelta completa a mi pizarrón y también un poco mi experiencia. Espero que se haya podido entender, que la encuentren valiosa, que les resuene de algo. Si tienen preguntas, dudas, si quieren continuar esta conversación a otros lugares o tienen cosas que contar, estoy a sus órdenes en el Centro de Cultura Digital y así estamos todas las personas que trabajamos ahí en los distintos laboratorios de juegos, de inmersión, de literatura electrónica, de desarrollo web, de hipermedios, de curaduría, de diseño, en fin. Pues quedamos siempre a la orden y muchas gracias por su atención. Agradecemos a la antropóloga Mariana Delgado González su interesante conferencia. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes,
quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Hasta la próxima.